El patrón del tirachinas es el nombre que le hemos dado por aquí cuando hacemos análisis macrotécnicos a la curva de rendimientos de los bonos. ¿Y por qué es tan importante y le prestamos tantísima atención? Nada más ni nada menos porque ha predecido a la perfección este tirachinas, esta curva de rendimientos de los bonos, cada recesión económica antes de que ocurriese. La de las .com, la crisis financiera, y por esto se presta tantísima atención a nivel macro. Ahora bien, aunque saldremos de este episodio entendiendo el tirachinas mucho mejor, debemos empezar por el principio, aunque algunos de vosotros ya conozcáis de qué va esto. Entendiendo primero qué son los bonos, que son básicamente la deuda del gobierno en los que podemos invertir que vencen o que expiran a X años. Son una herramienta, un activo más, que por cierto está asociado más a inversores de edad más avanzada porque ofrecen poquita rentabilidad, pero también menos riesgo. Por esto son más populares en inversores de edad avanzada. Pero lógicamente por esto, a cuantos más años sea el bono, más rentabilidad tendrían que tener, en teoría. Porque es un tipo de activo que puede generar algunas discrepancias. Me refiero a que un bono de 10 años te tendría que dar más rentabilidad que uno de 2. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que si esto no se cumple es cuando se crea este patrón, el tirachinas, la curva de rendimientos. El tirachinas o esta curva no deja de ser una fórmula matemática, es el rendimiento de los bonos a 10 años restando menos el rendimiento de los bonos a 2 años y nos sale un gráfico muy chulo en el que muy de vez en cuando se puede apreciar esta curva, una cazuelita, un tirachinas que aparece cuando esta fórmula matemática se pone en negativo, a menos de 0. Esto significa que se pone en negativo cuando el bono a 2 años da más rendimientos que el bono a 10 años, algo que no tendría que suceder porque en teoría te deberían pagar más intereses, a más tiempo tengas el bono. Por lo tanto, si un bono de menos años tiene más rendimientos que uno de 10 años, algo raro está pasando. Y es que cuando esto sucede, se va formando esta curva invertida, esta cazuelita debajo del cero de rendimientos. Invertida no significa de estar invertido, de estar invertida, sino de revertirse. ¿Y por qué lo vigilamos tanto? ¿Por qué vigilamos tanto este tirachinas? Lo llamamos tirachinas precisamente por esto. Porque en el momento que sueltas el tirachinas, metes un pedazo cañonazo. Algo malo está sucediendo. Resulta que históricamente hablando, cuando esto ha sucedido, siempre ha traído consigo una recesión económica. Y ojo, porque lo interesante es que las crisis suceden después de que la curva haya vuelto a la normalidad después de revertirse. Por esto lo llamamos patrón tirachinas. Es decir, que primero se forma la curva y después vuelve a la normalidad, se destensa, con los bonos de 10 años dando más rentabilidad que los 2 años como debería ser, pero antes tiene que haber curvado. ¿Y sabéis qué? En el momento que la curva de rendimiento se revierte por primera vez, antes de destensarse, en ese momento de reversión el mercado siempre sube muy fuerte, haciendo que los problemas siempre aparezcan después de la destensión, de que la curva vuelva a la normalidad. Si miramos los análogos de los tops climáticos, los techos de mercado climáticos, antes de crisis históricas, de que empezara a bajar todo, como por ejemplo en el año 2000, justo antes de la .com, o en el 2007, justo antes de la crisis financiera, vemos que la curva era como la que estamos viendo recientemente. O sea, quién sabe si es la situación en la que nos encontramos ahora, al borde del abismo, porque en enero de 2001 la curva empezó a volver a la normalidad después de revertirse, la cual fue la última oportunidad para los que estaban invertidos en esa época antes de que explotara la burbuja de los .com para salir del mercado, para protegerse. Y además, si hubieran usado los datos del CPI como un proxy del nivel de la inflación, además también usando los datos de los tipos de interés que ya hemos aprendido en este podcast, veréis que esto, junto con el tirachinas, son confluencias macroeconómicas perfectas para tomar las mejores decisiones sobre cuándo toca salir del mercado antes de una recesión. Pero como las recesiones suceden muy de vez en cuando, las bajadas y bear markets sí, pero recesiones propiamente dichas económicas suceden muy de vez en cuando, parece que se nos olvida, ¿no? Como, ¿cuáles eran los indicadores que había que mirar? Claro, con estos elementos que hemos aprendido en este podcast y que vemos en el mercado, habríamos salido del mercado antes del mínimo de 2002. Y pasó más de lo mismo en 2006, cuando la curva de rendimientos empezó a revertirse, aunque menos revertida que en el año 2000, pero sí, si más no revirtiéndose, ¿no? En todos estos casos sucedía lo mismo. El tirachinas se destensaba, disparaba, volvía hasta la normalidad, que indicaba que era nuestra última oportunidad para salir del mercado antes de que nos tocara la bala que acababa de dispararse. Porque poco después de todo esto viene una bajada de un 57% del mercado. Y no estoy hablando de cripto, estoy hablando de índices tradicionales. Después ya yendo a 2020,
casi que en ese momento no hubo recesión, pero la línea de nuestra fórmula matemática sí que fue a la línea del cero. Es decir, sí que hubo una mini curva muy pequeña en el tiempo, pero muy pronunciada, que pasaba por debajo del número 0. Entonces, cuando la curva de rendimientos empezó a salir de este pozo, esa era, otra vez, nuestra última oportunidad para salir antes de un nuevo mínimo de mercado. ¿Y qué está sucediendo con las curvas de rendimientos ahora mismo? Porque estamos viniendo de una época en la que hemos tenido ya una curva de rendimientos ya revertida desde hace tiempo. El tirachinas se estaba tensando y sabemos, con estos análogos históricos, que cuando vuelva a destensarse, se dispare, vuelva a la normalidad la curva, significará que es la última oportunidad para salir del mercado sin quedarnos atrapados. Además de que esta curva revertida de la actualidad no había estado tan estirada, tan tensada, desde 1929, justo antes de la Gran Depresión. ¿Tendríamos que empezar a asustarnos para ello? Bueno, en el próximo episodio responderemos a esta pregunta para ver en qué situación estamos. Acordaros que podéis obtener mis indicadores privados únicos y asistir a los directos, a las reuniones de mercado semanales, uniéndoos a nuestra alianza con el enlace que tenéis en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio del lado macroespeculador de Pau Ninja.